Hola, Cáncer, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas de tarot son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Cáncer, aquí muchos de ustedes con este 4 de espadas están en un periodo de inactividad, pero no de inactividad de no hacer nada, no. Están en un periodo como que de descanso, de tiempo fuera, y si no lo están actualmente, lo podrían estar en los próximos días. Y esto no es un periodo de estancamiento ni nada por el estilo, simplemente es una pausa donde ustedes aquí están haciendo algún tipo de estrategia, están pensando quizás en abrir un nuevo negocio, quizás en cambiarse de puesto de trabajo. En fin, aquí ustedes están maquinando algo, están pensando en algo, están mirando cómo lo van a hacer, qué es lo que tienen que hacer. ¿Y por qué les digo que están en ese periodo de pensar, de meditar, de reflexionar y de hacer una estrategia? Porque después viene este 3 de bastos. Así que este 3 de bastos ya tú aquí lo vas a tener pensado, lo vas a tener pues bien estructurado. Y el 3 de bastos me anuncia expansión, avance. Y aquí hay proyectos, hay negocios, hay iniciativas que ya ustedes iniciaron y aquí van a comenzar a dar frutos. Pero también aquí va a comenzar una expansión que ustedes han planificado detalladamente con este 4 de espadas en este tiempo de inactividad. Y acá pues me dice que es muy posible que ustedes establezcan algún tipo de negocios o de inversiones fuera de su ciudad, fuera de su lugar conocido o con extranjeros, personas de otros países, de otros estados o de otras ciudades. Acá con esta carta me está diciendo que lo que tú vas a estar poniendo en marcha va a empezar a circular, va a empezar a producir y va a comenzar pues a abrirte a nuevos horizontes. Aquí podría también estar reflejando esto apoyo del exterior. Puede ser que tenga familiares en el exterior o que venga algún cliente del exterior que ya te había dicho que vas a establecer comercio con personas de fuera y te podrían estar ayudando en tu negocio, o simplemente si estás en un trabajo podrías estar pensando en expandirte, en ir a trabajar quizás para otra ciudad, para otro lugar. Y sea lo que sea que estés planificando y que esté expandiéndose, la estrella me está anunciando que acá se te va a estar suministrando todos los recursos que tú necesites y la guía diciéndote hacia dónde dirigirte o cómo hacerlo. Lo que tú necesitas para continuar tus proyectos, si es un nuevo empleo, si es un negocio, esto va a estar llegando. Esto va a generar un flujo constante de ayuda, de información y de claridad. O sea, llega la claridad, llega la información y llegan los recursos. Aquí esto que estaba estancado, esto que estaba que tú no te movías, que estabas pensando, que estabas meditando en cómo lo hago, pues el apoyo necesario para continuar esto, para seguir adelante, pues aquí evidentemente lo vas a estar recibiendo aquí y recibes los recursos y esto pues comienza a caminar. Y vamos a ver qué cartas me llegan con la emperatriz. Pues acá la carta de la emperatriz Cáncer me está diciendo que es posible que tú recibas ayuda de una mujer. Puede ser una persona que si tú necesitas emprender algún tipo de negocio, podría estarte dando el dinero, los recursos para que tú comiences a avanzar con esto. Si tú necesitas tomar algún curso, ir a alguna certificación, pues te lo podría estar dando. Esta persona es la que podría estarte dando ese flujo de dinero constante y esa guía para tú continuar. Esto es una persona buena, una persona honrada, una persona honesta y una persona que te va a estar ayudando absolutamente en todo. Si ustedes quieren emprender algún negocio o quieren cambiarse de puesto laboral, y ese mes por supuesto tienes que tener pagos, tienes que hacer los pagos recurrentes que normalmente ustedes hacen en la renta de su casa, quizás en el mortgage, en la hipoteca, lo que sea, pues definitivamente, o los carros, esta persona va a estar asumiendo quizás estos gastos por ti. Puede ser tu pareja o alguien que te dé los recursos económicos para poder hacerlo. Y por supuesto, si quieres emprender algún negocio, si quieres comenzar a expandirte, pues esta es la persona que te va a estar ayudando con recursos económicos a expandirte. Si me dices, no tengo a nadie que me esté ayudando, nadie está cerca de mí que económicamente esté en esas condiciones para hacerlo, pues nada, señores,
Pueden ser energías alrededor de ustedes como guías, maestros, ancestros, ángeles guardianes, alguna virgen que ustedes crean, y definitivamente pídanle ayuda porque está disponible para ustedes y va a poder pues ayudarlo en lo que ustedes necesiten. Y el colgado aquí viene a decir que aunque tú creas que las cosas podrían estar saliendo no exactamente como tú quieres que salgan, esto es lo mejor que podría estar pasando. Y aquí te dice que vas a estar viendo las cosas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Aquí no es tanto que las cosas están saliendo mal, ya aquí esto fue antes, y el colgado ya aquí lo que viene específicamente a decirte es que en este punto, cuando esta persona te ayude, cuando empieces esta planificación, aquí ya vas a estar viendo las cosas desde otro ángulo, vas a estar diciendo, por eso me pasó esto, o por eso me salieron las cosas como yo creía que no eran, pero era así como me tenían que salir. Aquí te va a llegar como la luz, aquí te vas a decir, eureka, lo entendí por qué fue que pasó lo que pasó y entendí cómo es que están funcionando las cosas. Aquí te vas a dar cuenta pues absolutamente de todo, y por supuesto porque vas a estar llegando a este 9 de oros. El 9 de oros me está anunciando que estos proyectos que tú estás haciendo definitivamente te van a llevar a una independencia económica, te van a estar llevando literal a tu libertad financiera. Acá los logros se van a estar consolidando con constancia y con una gestión eficaz de tus recursos. Aquí esta carta anuncia que vas a estar disfrutando de los resultados fruto de tus esfuerzos con estabilidad y con bienestar económico. Aquí vas a ver cómo todo se te va a estar dando. Puedes señalar también que ustedes van a estar generando pues un entorno seguro, un entorno próspero para estar avanzando con confianza en el plano económico, y que no solamente vas a tener dinero para tus gastos básicos como los servicios de casa, la renta, el auto, los seguros, no solamente para eso. Aquí vas a tener dinero, pues si quieres dar un viaje para que lo des, si quieres comprarte algo diferente, pues definitivamente que te lo compres. Acá este 9 de oros te dice que vas a tener dinero para lujos, y sobre todo que no los vas a estar despilfarrando, que no los vas a estar malgastando, porque del 9 de oros también se ve que se hace una gestión eficiente del dinero que se tiene. Vamos a ver qué viene con este as de espadas. Aquí con este 5 de copas posiblemente ustedes tengan algún tipo de no pérdida económica, algún tipo de inversión que hacer después que ustedes pues reciban este dinero. Y esto pues evidentemente ustedes lo van a estar viendo quizás como una pérdida, van a estar llorando o sufriendo por esto. Acá es posible que ustedes tengan que pedir algún tipo de préstamo o dar algún dinero o hacer algún tipo de inversión que en el momento no vean que tenga retorno. Por eso el colgado te decía que vas a estar viendo las cosas desde otro punto de vista, o que deberías estarlo viendo. El 5 de copas pues me habla precisamente de eso. Cuando uno quiere hacer algún tipo de inversión, pues tiene que hacer algún tipo de gasto. Y es precisamente eso, gasto, inversión. Pero ustedes muy posiblemente no lo vean exactamente así y lo vean de inicio como una pérdida económica, que no es ni siquiera todo el dinero que tienen, es parte de su capital. O sea, que es posible que ustedes ni siquiera tengan que pedir un préstamo bancario ni nada financieramente a ningún banco ni a ninguna institución. Sin embargo, y puedan utilizar el dinero que tienen disponible. Sin embargo, ustedes no lo van a estar viendo como una inversión. O sea, en este momento no lo ven así. Sin embargo, el colgado, como te decía, te va a estar llegando el 20 y te va diciendo, era así exactamente como tenía que salir para que mis sueños se cumplieran. ¿Y por qué te digo esto? Porque precisamente detrás de ese 5 de copas, que te digo, velo como una inversión, viene que sus sueños se van a estar haciendo realidad. El 9 de copa anuncia la realización de un deseo de ustedes que se van a estar obteniendo. Aquí vas a estar teniendo lo que tú querías, la oportunidad que esperabas.
Acá va a haber una noticia, un beneficio que va a estar produciendo muchísimo placer y satisfacción emocional directa a muchos de ustedes. Y este logro, esta felicidad, este sentirse satisfecho con lo obtenido va a pasar después de esta inversión que ustedes hagan y que tienen que verla exactamente como eso, como una inversión económica. Acá te van a estar dando el dinero, la oportunidad que tú esperabas, el proyecto que querías. Aquí se va a estar cumpliendo algo que pediste y vas a estar cumpliendo tu deseo. Lo que tú deseabas se va a estar cumpliendo. No de la manera exactamente como tú hubieses querido que se cumpliera, pero sí vas a entender, como digo el colgado, vas a entender que las cosas están saliendo exactamente como tenían que salir. Y precisamente, señores, este as de espadas maravilloso que al final me está diciendo que acá anuncia la llegada de triunfo, de victoria, de resoluciones de conflicto. Esto se va a solucionar y vas a estar viendo que fue una inversión, caramba, que eso no fue una pérdida. Y aquí hay un logro, un éxito en algún tipo de situación como esta que requiere que se intervenga, que requiere una decisión. Y aquí pues nada, aquí los resultados que ustedes van a estar viendo se te van a estar imponiendo con muchísima fuerza, con muchísima claridad, y todos los asuntos en tu vida, todo esto que estarías pasando para llegar a este deseo cumplido, pues aquí van a quedar resueltos y aquí lo vas a estar obteniendo. Aquí vienen logros, triunfos, éxito y victoria. Así que definitivamente estas dos cartas te están diciendo específicamente que vas a recibir los recursos que tú necesitas. La emperatriz lo confirma, te dice que los recursos vienen porque ella te va a estar dando, y ambas es que es lo mismo, ambas, a ver, no exactamente lo mismo, pero te dicen casi igual. Recursos disponibles, lo que estaba estancado, lo que estaba seco, empieza a moverse, y la emperatriz es dinero, es cosas, ayuda que te llega, una guía de alguien, buena persona, una persona que va a estar contigo y te va a estar ayudando a salir adelante. Y cualquier situación que tú tengas, pues se va a estar resolviendo, porque evidentemente vas a recibir esta ayuda. Y el as de espadas es éxito, victoria, triunfo y resoluciones, pues, de cualquier problema que ustedes hayan tenido con anterioridad. Vamos a ver ahora, Cáncer, alguna parte de tu cuerpo que tengas que prestarles atención específica en los próximos días o tener cuidado con esto. Recuerden que esto no es consejo médico. Tienen que asistir al médico si tienen algún tipo de molestia. Para los que me dicen, porque es muy corta la interpretación de salud. Señores, yo no soy médico ni es una consulta médica. El que quiera saber más de su salud, pues nada, vaya al médico y haga un chequeo general, ¿ok? Saltó esta carta, después que yo hablé. Sale el zorro. Vamos a sacar otra carta más. Pues en Cáncer, aquí las partes a cuidar en tu salud, pues con el zorro, tienes que tener muchísimo cuidado con la nariz, con las vías respiratorias superiores. Cuidado con esto, si sientes alguna molestia, como siempre te digo, al médico. Y también con la parte de las caderas, la pelvis, esta zona de tu cuerpo, las piernas. Cuidado con todo esto y vayan al médico, pues, como les digo, si sienten alguna molestia. Si no sienten molestia, pues tengan cuidado con esto, no huelan nada extraño. Y pues nada, tengan cuidado con escaleras, con algún tropiezo, con algo por el estilo, porque caderas, pelvis, piernas, nariz y sistema respiratorio superior, ¿ok? Vamos ahora, cuidado con eso, es lo que les estaba diciendo. Vamos ahora con el oráculo de los ángeles y ancestros, con un mensaje para Cáncer. Y Cáncer, con esta carta del sabio, te dicen que te muestres devota y comprométete. Te dice que permanece dispuesto a recorrer todo el camino y a volver, que esto te permitirá ser la mejor versión de ti mismo. Te dicen que la devoción es una energía poderosa, que ahora mismo tus ángeles y tus ancestros quieren reconocer cuán comprometido estás con tu crecimiento, que se reconoce tu dedicación continua en este aspecto de tu vida y en este momento, que basta con que comprendas que no eres solo un cuerpo, que además eres un alma para seguir creciendo y expandiéndote, que ahora se te ofrece la energía
de la unidad y es importante que te tomes tu tiempo para asimilar e integrar todo esto, que de manera que te sientas pues apoyado y guiado, que esto es lo que la divinidad quiere para ti, que tomes notas de las experiencias o de los maestros que se te dan pues a conocer ahora, porque algún día tú también podrás compartir esas enseñanzas. Y Cáncer, déjame la siguiente frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo acepto toda la abundancia que llega a mi vida. Yo acepto toda la abundancia que llega a mi vida. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.